Hola a todos, buenos días. En este mini vídeo vamos a hablar de los estimadores. De ahora en adelante, en inferencia estadística, el problema de partida será siempre el mismo. Trataremos de una variable X, objeto de estudio, de la cual conocemos su ley de probabilidades, el modelo que sigue, pero en esa ley de probabilidades habrá algún parámetro que desconocemos. Por lo tanto, denotamos esa ley de probabilidades como f de x dado teta. Teta es ese valor, ese parámetro que en principio buscamos hallar. ¿Cómo vamos a tratar de hallar ese valor? Pues bien, a partir de una muestra de la variable x, obtendremos una cierta estimación del valor del parámetro desconocido. Por tanto, podemos definir, a partir de una muestra aleatoria simple de la variable de partida, podemos definir un estimador puntual de ese parámetro teta como un estadístico, veíamos en el anterior mini vídeo la definición de estadístico, un estadístico t, que no es ni más ni menos que una cierta función g de la muestra aleatoria simple, cuyo valor en una muestra concreta nos dará una aproximación del parámetro desconocido. T es una variable aleatoria, ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, y t menos el valor del parámetro también es otra variable aleatoria, lógicamente. A esa variable aleatoria se le denomina error de estimación. Y cada valor particular de ese estadístico t, cada t minúscula calculado a partir de una muestra concreta, se le denominará, por tanto, una estimación del parámetro teta que buscamos. Y el error concreto que se cometa en esa estimación será t minúscula menos teta, de valor evidentemente conocido, puesto que t minúscula es un valor concreto. Cuanto más concentrada esté la ley de probabilidades de este estadístico, de este estimador puntual, alrededor de teta, mejor será el estimador. Vamos a ver un concepto a continuación, que es el sesgo de ese estimador. ¿A qué llamamos sesgo de un estimador? Pues bien, decimos que un estimador t es insesgado si la esperanza de esa variable que llamábamos error de estimación t menos teta es igual a 0. O lo que equivale, si aplicamos la propiedad de linealidad de la esperanza y sacamos el valor de teta, que es constante, pasándolo al otro lado, nos quedaría que la esperanza del estimador es exactamente igual a teta, el valor del parámetro que buscamos hallar. Si fuera distinta de 0 esa esperanza de t menos teta, si fuera b, o bien la esperanza de t fuera teta más b, ese término adicional b que nos sobra de alguna manera es lo que llamamos el sesgo de ese estimador. Y sería un estimador en este caso sesgado. Puede ocurrir que no existan estimadores insesgados para algún cierto parámetro de una ley de probabilidades. No todas tienen por qué tener estimadores insesgados posibles. Asimismo, si t es un estimador insesgado de un cierto parámetro, una función h de t no tiene por qué ser insesgada de la misma función aplicada al parámetro. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Un par de ejemplos, mejor dicho. En este caso, recordamos la definición que dábamos en el anterior vídeo de los estadísticos media muestral y varianza muestral. Decíamos que eran dos estadísticos. Esos estadísticos son adecuados para estimar la esperanza y la varianza de cualquier variable aleatoria x. Y además son insesgados. Ponemos un ejemplo con una cierta variable x, en la que la esperanza de x es igual a mu y la varianza de x es igual a sigma al cuadrado. X media muestral, acabamos de ver en el anterior ejemplo, es un estimador insesgado para mu. Pero, por ejemplo, si tratáramos de aplicar la media muestral al cuadrado como estimador de la esperanza al cuadrado, de mu al cuadrado, vamos a comprobar que en ese caso es un estimador sesgado.
¿Cómo lo comprobamos? Si calculamos la esperanza de ese estimador, sería la esperanza de la media muestral al cuadrado, esa la podemos calcular relacionándola con la varianza de la media muestral y con la esperanza de la media muestral elevada al cuadrado. Estos dos términos, esta esperanza de la media muestral por ser insesgado el estimador media muestral del parámetro mu, justamente la esperanza de la media muestral sería igual a mu. Y la varianza de esa media muestral, también la calculamos en el anterior mini vídeo, era sigma al cuadrado partido por n. Por lo tanto, tendríamos aquí mu cuadrado más sigma al cuadrado partido por n. ¿Qué significa esto? Que la esperanza de este estimador no es igual al parámetro que pretende estimar, no es igual a mu cuadrado. Hay un término adicional. Ese término adicional es esa b a la que hemos llamado antes sesgo. Luego, ese sesgo sería sigma al cuadrado partido por n en este caso. ¿Cómo podríamos obtener un estimador insesgado de mu cuadrado? Pues bien, vamos a escribir aquí, de alguna forma, si obtuviéramos un estimador insesgado de mu cuadrado, tendríamos que su esperanza, ¿vale?, la esperanza de lo que quiera que hubiera aquí dentro como estimador insesgado, debería ser igual justamente a mu al cuadrado, si fuera insesgado. Este 2 es un poco chucho, mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la esperanza de una cierta cantidad, la esperanza de esa media muestral elevada al cuadrado. Tenemos mu cuadrado, pero tenemos algo que podríamos pasar al otro lado del igual. Si pasáramos esto al otro lado del igual, vamos a tratar de introducirlo dentro de la esperanza para tener aquí un nuevo término. N es un valor conocido, es el tamaño de esa muestra aleatoria simple. En cambio, sigma al cuadrado es un parámetro desconocido a priori. Por lo tanto, si queremos introducirlo dentro de la esperanza, lo que tendremos que hacer en realidad es sustituirlo por un estimador insesgado de sigma al cuadrado, de manera que al calcular su esperanza nos dé sigma al cuadrado. ¿Qué estimador insesgado conocemos o hemos visto para la varianza de la x, para sigma al cuadrado? Lo hemos visto en el vídeo anterior y lo hemos visto en el ejemplo anterior. S cuadrado, varianza muestral, es un estimador insesgado de la varianza de x. Por lo tanto, si yo sustituyo sigma al cuadrado por S cuadrado, ya sí que lo podemos introducir dentro de la esperanza, con signo negativo porque pasa restando, dividido por n. Y este de aquí sería el estimador insesgado del parámetro que estábamos buscando, mu cuadrado. Pues esa es la manera en la que podemos obtener estimadores insesgados a partir de otros estimadores sesgados. Este sería entonces el estimador insesgado de mu cuadrado. Y tenemos después un par de conceptos importantes también referidos a estimadores. Tenemos lo que se llama estimador eficiente. ¿Qué es un estimador eficiente? Pues es aquel estimador insesgado cuya varianza alcanza una cota mínima. La varianza no puede llegar a ser cero nunca de un estimador insesgado, pero puede alcanzar una cota mínima. Ese sería, de alguna manera, el mejor estimador de todos los posibles. Y se puede probar que si existe para un determinado parámetro, es único, solo hay uno. Solo hay un estimador eficiente para cada parámetro si es que existe. Y hay un segundo concepto un poquito menos restrictivo, que sería el de estimador consistente. Un estimador consistente se define a partir de lo que llamamos una sucesión de estimadores T sub n, que depende únicamente del tamaño de la muestra, ¿vale? Y se define de la siguiente forma. Es un estimador consistente si el límite
cuando n, tamaño de la muestra, tiende a infinito, de la probabilidad de que el estimador menos el parámetro en valor absoluto sea menor que un cierto valor epsilon, tan pequeño como queramos, si esa probabilidad tiende a 1. Es decir, si podemos acercarnos tanto como queramos al parámetro desconocido con tan solo aumentar el tamaño de la muestra. Ese es el significado de este límite. Una condición suficiente de consistencia, de estimador consistente, es comprobar que la esperanza de esa sucesión de estimadores t sub n o del estimador tiende a θ cuando n tiende a infinito y que la varianza tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces estaremos hablando de un estimador consistente. Vemos un pequeño ejemplo, una variable x con densidad exponencial de parámetro lambda, desconocido. El estimador definido como n-1 partido por n por 1 partido por la media muestral es un estimador consistente para el parámetro lambda. ¿Por qué? Porque la esperanza de ese estimador podemos comprobar que es igual a lambda y la varianza de ese estimador es igual a lambda al cuadrado partido por n-2, que evidentemente tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, sería un estimador consistente de lambda. Bueno, espero que os haya quedado claro el concepto de estimadores y del sesgo, de la eficiencia y de la consistencia de un estimador. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.